La menor es para oxigenar la sangre, la mayor va a entregar la sangre y los nutrientes a los tejidos, la siguiente. Luego entonces tenemos ahí la circulación menor, los alveolos para la hematosis que ustedes conocen. Siguiente, que la hematosis es el intercambio de gases, entonces circulación menor. Aquí tenemos en cuenta que la arteria pulmonar en realidad lleva sangre rica en CO2 y las venas pulmonares llevan sangre rica en oxígeno, por ello la coloración, la siguiente en todos los esquemas. Luego entonces tendríamos nosotros la circulación mayor. La circulación mayor parte desde el ventrículo izquierdo a través del gran vaso que es la aorta. Hablamos que la hay aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente. Ya cuando pasa el diafragma y el abdomen es la aorta abdominal, la siguiente. Luego entonces esta circulación llega finalmente a la aurícula derecha. Entonces de esa manera tenemos la circulación mayor, la siguiente. Luego entonces tenemos que estos vasos sanguíneos van a tener diversas capas, pero nosotros debemos de saber en dónde es el sitio en el cual lleva a cabo la función el aparato cardiovascular, donde entrega el oxígeno y los nutrientes a los tejidos. En los capilares, la siguiente. Pues bien, nosotros tenemos que este sistema vascular, el que dijimos es el sanguíneo, corazón, arterias, capilares y venas. Sin embargo, el linfático es el que va a recolectar el líquido intersticial que salió de los capilares, pero que no regresó a ellos. Entonces, ese exceso de líquido que queda en los tejidos va a ser recogido por el sistema linfático, en el cual tenemos capilares linfáticos, vasos linfáticos y troncos linfáticos principales, los cuales quedamos que desembocan en las grandes venas del cuello, ahí en la base del cuello, muy cercano a su unión con el tórax. Las venas brachiocefálicas es donde llega ese líquido, el líquido linfático, la siguiente. Luego entonces tenemos que este sistema linfático llega y penetra ya nuevamente ese líquido a las venas. Nuevamente ese líquido se reintegra al sistema cardiovascular, la siguiente. Luego entonces tenemos nosotros que este sistema de vasos sanguíneos es un sistema cerrado. Ojo, es un sistema cerrado. La siguiente. Luego entonces nosotros tenemos aquí esquemáticamente los vasos linfáticos que recogen el líquido y lo llevan nuevamente a las venas, las grandes venas de la base del cuello. Nosotros vamos a ver que en esos vasos linfáticos están interpuestos unas estructuras que se llaman ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos, dentro de su función, es limpiar el líquido de sustancias extrañas, de virus, de bacterias, entre otras cosas. La siguiente. Luego entonces tenemos que el sistema macrovascular es todo lo que podemos ver nosotros a simple vista. Entonces todo lo que veamos a simple vista es el sistema macrovascular. Evidentemente podemos ver el corazón, podemos ver arterias, podemos ver venas, pero aquello que solamente lo podemos ver a través del microscopio va a ser el sistema microvascular. De ahí nosotros tenemos a las arteriolas, a los capilares y finalmente a las vénulas, recordando que los capilares son los sitios donde se entregan los nutrientes y el oxígeno a todas y cada una de nuestras células. La siguiente. Luego entonces tenemos aquí, ven ustedes el corazón nuevamente, ya me lo presentaron sus compañeros. La siguiente, evidentemente se puede ver el corazón, las caras del mismo. La siguiente, cómo llegan los grandes vasos a estos. Y el dominio o territorio microvascular. Entonces las arterias más pequeñas, las arteriolas antes de los capilares, y luego tendremos a las vénulas. Pues bien, la siguiente, nosotros vamos a tener
estas arterias, estos capilares y estas venas, vénulas en cualquier organismo, en cualquier órgano. De igual manera hablaron sus compañeros que el corazón tiene arterias y tiene venas. Este corazón entonces, el músculo cardíaco, requiere también de nutrientes, requiere de oxígeno. Entonces por ello también tiene arterias, tiene venas y por supuesto entre ellos va a tener capilares. La siguiente. ¿Por qué? Porque el corazón es un órgano de ¿cuánto pesaba? ¿Cuánto pesaba el corazón? Bueno, tiene más o menos la forma de un puño, ¿no? ¿Cuánto pesaba? 300 gramos. ¿Cuánto? 300 gramos. 300 gramos, imagínense. Entonces, habíamos hablado que la pared del ventrículo derecho era más gruesa que del ventrículo izquierdo. Y pues ven ustedes todo ese músculo cardíaco que requiere de sangre, de oxigenación. La siguiente. Luego entonces, nosotros tenemos de afuera hacia adentro los elementos del músculo, bueno, del corazón. Les decía, es un vaso sanguíneo modificado. Nosotros debemos de generalizar que el corazón y todos los vasos sanguíneos en que ustedes consideren, sean capilares, arterias, venas, la aorta, la cava, todas tienen un piso a través del cual va a ir corriendo la sangre. Ese piso va a estar formado por células aplanadas. Esas células aplanadas va a ser un epitelio plano simple y todas ellas van a ser endotelio, células endoteliales. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de lo que sea. Entonces, nosotros vamos a tener en el corazón, por fuera, en la región externa, al epicardio, y podemos tener también adipocitos, y vamos a tener a las arterias y las venas coronarias, como lo veíamos anteriormente. En la región intermedia, pues el músculo cardíaco, que nosotros ya lo conocemos, la siguiente, y dentro, pues la capa llamada endocardio. Recuerden, va a ser el endotelio, por abajo va a tener un tejido conectivo denso, fibras elásticas, colágenas y tejido conectivo irregular y las fibras de Purkinje. Esto va a ser en la región de los ventrículos, la siguiente. Luego entonces, nosotros tendríamos, vean, el endotelio, células endoteliales planas, luego algo de músculo liso, tejido subendotelial, fibras de colágeno, fibroblastos. Y la siguiente, nosotros entraríamos aquí a ver la capa del endocardio, la siguiente, en ella, pasando esta, veríamos los discos intercalares, las estrías, los núcleos centrales, la siguiente, y estaríamos en el miocardio. Luego entonces, en el miocardio, en este músculo cardíaco, en el ventrículo, ojo, la capa interna va a ser circular y la capa externa va a ser espiral. Les decía, tiene gran cantidad de irrigación, entonces nosotros pudiéramos encontrar dentro de las células musculares a capilares. Dentro de ellos estarían los eritrocitos. Por otro lado, nosotros debemos de decir que hay varios tipos de células en el miocardio, células musculares, células inhibidoras y células del marcapaso. Las musculares y las del marcapaso van a ser bien claras. El corazón, dentro de su función, es contraerse. Luego entonces, la mayor cantidad de las células del corazón tienen esa función. No requieren de pensar. En el caso de las células que tienen que pensar, son las células del marcapaso. Estas son las que van a generar el impulso. Les van a decir, a ver, ustedes que no piensan, lo único que tienen que hacer es yo, células del marcapaso, les voy a decir cuándo se contraen. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente. Luego entonces, las características de las células musculares, pues ya lo conocemos. Son espiadas, tienen discos intercalares, entre otras cosas. Luego entonces, nosotros vemos los discos intercalares, cómo hay capilares hacia dentro del músculo cardíaco, la siguiente, y estos capilares van a
entregar el oxígeno y los nutrientes para que las células estén trabajando. Luego entonces, en la región ya externa del músculo cardíaco del miocardio, podemos encontrar los vasos sanguíneos grandes, las arterias o venas coronarias, podemos encontrar nervios, podemos encontrar adipocitos. La siguiente, evidentemente en el epicardio, ven ustedes aquí el músculo cardíaco, pero aunque ustedes no me lo crean, estas células pequeñas, que son un tanto cuanto rojas, son los eritrocitos, y ven cómo están entre las células musculares, cómo hay gran cantidad de capilares dentro del músculo cardíaco. La siguiente, luego entonces, en el epicardio es la capa visceral. Entonces, nosotros habíamos hablado que en la cavidad abdominal había una serosa, que era el peritoneo. En el caso del corazón también hay una serosa, y este es el pericardio, pero una está adosada al músculo cardíaco. Esa es la capa visceral llamada epicardio. Tiene una membrana basal y a través de ella está adosada, está pegada. Habíamos hablado que tenía tejido graso, tenía los vasos sanguíneos, que eran las arterias y venas coronarias que veíamos en la anatomía, y tienen una membrana fibroelástica también. El corazón les decía que estaba dentro de una bolsa, que había un espacio. El espacio que queda entre el epicardio y el pericardio va a ser la capa parietal, es la que está adosada a la pared. Entonces, tenemos entre las dos capas siempre el mesotelio plano simple, que es células aplanadas simples sobre una membrana basal, y tenemos el espacio pericárdico. Recordarán que en este espacio pericárdico el corazón se está moviendo. Cuando este espacio pericárdico está lleno de líquido, ¿se podrá mover el corazón? No se puede mover. Bueno, la siguiente. Entonces, nosotros tenemos esa bolsa que les decía, miren, toda esta bolsa tiene una cavidad, que es la cavidad pericárdica. Aquí ya tenemos al corazón y tenemos el epicardio, el pericardio visceral. Recuerden ustedes que el corazón es una víscera y el resto está adosado a la pared. Sería el pericardio parietal, y gracias a este espacio que está, su corazón se puede mover. ¿Cuál es el movimiento del corazón? Sístole. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente. Luego entonces, nosotros tenemos aquí, vean ustedes cómo el pericardio, el mesotelio, cómo se refleja arriba, y queda una parte en la pared, que sería el pericardio parietal, y una parte en el músculo cardíaco, sería el pericardio visceral, también llamado epicardio. La siguiente. Luego entonces, en el epicardio, ¿cómo tenemos la grasa? Nosotros sabemos que la grasa aquí son adipocitos. Aquí los vemos, ¿sí nos alcanzan a ver? Bueno, esto tiene gran cantidad de eritrocitos, esto es un vaso sanguíneo. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ven como gran cantidad de eritrocitos, la siguiente, sin embargo, ahí no los vemos así, con su forma cóncava. Muy bien, el sistema de conducción que ya habían dicho sus compañeros, el nodo senoauricular, el pequeño islar, el aurículo ventricular, que es el fascio octaguara, el haz auriculoventricular, que es el haz de His, que está en el tabique interventricular, y las fibras de Purkinje, que están por debajo del endocardio, en los ventrículos. Recordando que el haz auriculoventricular de His tiene dos ramas, una derecha y otra izquierda, para cada uno de los ventrículos. La siguiente. Luego entonces, aquí lo tenemos, nodo senoauricular en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula. Luego tenemos el nodo auriculoventricular, el haz de His en el tabique interventricular, su rama izquierda, su rama derecha, y finalmente las fibras de Purkinje. La siguiente. Todas estas células son las que van a generar el impulso para que las células musculares cardíacas se contraigan. Ellas son las que les van a dar las órdenes.
Entonces, las células obreras, las células que se tienen que contraer, son las células cardíacas. ¿Cuándo? Cuando las células de marcapaso den la orden. Hasta que no den la orden, no se pueden contraer. Entonces, a estos marcapasos que les ponen es porque las células, por alguna razón, se dañaron y ya no sirven. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando están muertas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes que van a durar, no sé, a lo mejor unos 100 años, ¿qué creen? A lo mejor sus células especializadas se les van a morir y entonces les tendrán que poner una trampa. La siguiente. Luego entonces, nosotros tenemos la importancia de esos marcapasos, de esas células que van a generar el impulso para que las células cardíacas se contraigan. Si no hay estas células, ¿qué creen? No van a contraerse. Sin embargo, les había comentado que cada uno de estos sistemas tiene un número de desencadenar los estímulos. La que desencadena más que cualquier estímulo es el sinusal. Si el sinusal no sirve, lo toma el aurículo auricular y así efectivamente tal vez, y ustedes llevan más de 100 años, seguramente que se les van a dañar y tendrán que ponerles un marcapaso. Ya con ese marcapaso ustedes ya les hicieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a generar el impulso para que las células se contraigan. Siguiente. Luego entonces tenemos aquí al corazón, el del tórax, al siguiente, y cómo desembocan todos y cada uno de los vasos sanguíneos. Entonces, es un vaso sanguíneo modificado. Este vaso sanguíneo en realidad es una doble bomba. Tenemos capilares, con los capilares ya comentamos de dónde a dónde inicia cada una de las circulaciones, la siguiente, y entonces entraremos a ver aquí esquemáticamente el sistema de conducción del corazón, la siguiente. Luego entonces las fibras de Purkinje, sus características, hasta 50 micras de diámetro, coloración pálida. ¿Por qué se ven pálidas? Porque tienen pocas miofibrillas. ¿Cuáles son las miofibrillas que nosotros conocemos? Aquellas que dan la capacidad de contracción. ¿Requieren estas células capacidad de contracción? No, por ello entonces son pálidas, porque hay pocas fibrillas de actina y miosina, no las necesitan. Luego entonces, abundantes sarcoplasma central, glucógeno en grandes cantidades, discos intercalares poco desarrollados, puesto que tampoco requieren esta estructura para estar firmemente unidas a las demás, porque su función es generar el impulso, no es contraer. La siguiente. Luego entonces, aquí las tenemos, ven ustedes, un tanto cuanto pálidas, más grandes en relación a las fibras musculares del corazón. La siguiente, que son las fibras de Purkinje, inmediatamente por debajo del endocardio. Ven ustedes en esta tinción los vasos sanguíneos. La siguiente, los discos intercalares, y estas son las células musculares, las que son más comunes. Estas son las obreras, son las que hacen el trabajo del corazón, y el trabajo del corazón es contraerse para expulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos. La siguiente. Luego entonces, dentro de sus características apantononadas, discos intercalares, sus núcleos centrales, la siguiente. Y eso pues ya lo vimos, ya podemos identificar perfectamente la capa muscular del corazón. La siguiente. Luego entonces, tenemos ahí un esquema de las fibras de Purkinje, tanto cuanto más grandes y pálidas. La siguiente, muy cerca de aquí las tenemos. La siguiente, aquí se ven, vean, se ven perfectamente estas células más grandes. La siguiente vemos un acercamiento, aquí está, la siguiente, y ven ustedes cómo son pálidas sus núcleos y son más grandes que las células musculares cardíacas. La siguiente. Luego entonces, al igual que el corazón,
los vasos sanguíneos van a tener 3 capas. Si nosotros vamos de lo interno al externo, tenemos la íntima, la media y la adventicia. Luego entonces, la siguiente, nosotros vamos a tener, aquí ven ustedes, la capa endotelial, que son células aplanadas simples. Tenemos la capa media y la capa externa. Todos los vasos sanguíneos van a ser así. Sin embargo, nosotros debemos de saber, ¿los capilares tendrán esas 3 capas? Sí. Sí. ¿Cuál es la función de los capilares? Llevan. Entregar el oxígeno y los nutrientes. ¿Tendrán esas 3 capas los capilares? ¿Ustedes creen? Sí. No. Solamente van a tener endotelio y algo de tejido conectivo. La siguiente, y en ese momento nosotros vamos a ver que son capilares. Luego entonces, la capa íntima. El endotelio es un epitelio plano simple asentado en una lámina basal. En algún momento dijimos las características de las láminas basales. La siguiente. Luego entonces, vean ustedes, las células endoteliales planas, un tanto cuanto poliédricas. Imagínense ustedes que el piso que ustedes están pisando son células endoteliales, no son cuadrados, sino son poliédricas, tienen más de 4. Luego entonces, el piso de todo el sistema cardiovascular van a ser células endoteliales aplanadas. ¿Ahí quién va a pasar? La sangre está compuesta por el plasma y por las células sanguíneas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Que va a ser un sistema cerrado completamente, el sistema cardiovascular. La siguiente. Luego entonces vamos con la media. La media, ojo, en las hojitas estaba la membrana elástica interna, en la íntima. Las membranas elásticas internas están en la media. Hay 2, una membrana elástica interna y una membrana elástica externa. Parece que en la antigüedad estaba al revés, o sea, no estaban ahí, pero ya revisé y sí están ahí las membranas elásticas internas. Entonces, tenemos células musculares, tenemos fibras de colágenas elásticas y proteoglucanos. La siguiente. Luego entonces, en la adventicia que tenemos tejido fibroelástico, mayor cantidad de colágena y los vasovasorum. Estos vasos vasorum son vasos de los vasos. Estos vasos de los vasos son importantes para la nutrición de las capas externas de los vasos sanguíneos grandes. ¿Por qué? Nosotros debemos de saber cómo se nutre la íntima, cómo se nutrirá la capa íntima. ¿Ustedes se imaginarán cómo creen que se nutre la capa íntima? La capa íntima, digamos que es la capa más interna de cualquier vaso. ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se nutrirá? Entonces, por la corriente de la sangre. ¿Cómo se llama la corriente de la sangre? Porque tiene ahí dentro la sangre. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es como si ustedes estuvieran en una tienda y ser los que venden en la tienda, no, en la tienda o por lo menos los que venden, ¿no? ¿Qué pueden agarrar? Todo agua comunidad. De esa manera, la capa íntima, como pasa la sangre ahí, pasan los gases, pasan los nutrientes, los naturales. ¿Estamos de acuerdo? No así la capa externa. La capa externa requiere de vasos sanguíneos para la capa adventicia, que son los vasos vasorum. Claro, van a ser arterias y venas pequeñas también. ¿Estamos de acuerdo? Pero también tienen nervios. Ahí en los nervios se llaman nervios, neuronos, vasos vasorum, nervios y neuronos. ¿Sí? Que le hace falta señal positiva. Nervios, neuronos. Bueno, la siguiente. Luego entonces, vemos aquí, la azul que sería vena, la roja,
arterias. Y vean ustedes, esto sería un capilar. Aquí tenemos las tres capas, aquí también tenemos las tres capas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos nada más se van a dedicar a transportar, traer la sangre. Pero en las diversas regiones del organismo tenemos capilares. Acuérdense, tenemos arteria y vena del mismo nombre. Y en esas regiones vamos a tener capilares. Poco a poco se van haciendo más pequeñas las arterias hasta las capilares. Porque todo lo que tenemos en el organismo requiere de oxígeno, requiere de nutrientes. La siguiente. Luego entonces, nosotros vamos a tener diversos tipos de arterias. Vamos a tener arterias elásticas, arterias musculares de mediano y pequeño calibre y arteriolas. Las arterias musculares no es porque estén en los músculos, ojo, no es porque estén en los músculos. Estas arterias se denominan así por el tejido que tienen en la capa media. Luego entonces, si nosotros tenemos que son arterias elásticas, su capa media, ¿qué contendrá? fibras elásticas, como la ¿estamos de aorta. acuerdo? Entonces, las arterias musculares, ¿por qué se llaman musculares? Tienen fibras Porque su musculares. capa media tiene músculo. Y si vamos más allá, ¿qué tipo de músculo creen que tengan las arterias? Liso. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro que habrá de mediano y pequeño calibre, conforme se vayan haciendo más pequeñas. Las más pequeñas van a ser las arteriolas. ¿Qué creen que tengan las arteriolas en su capa media? Lo de arteriolas es por pequeño, pero también van a tener músculo liso. ¿Quién tendrá mayor cantidad de músculo liso? Las medianas y las pequeñas. Las arteriolas son las más pequeñas, pequeñísimas, que no las podemos ver a simple vista. La siguiente. Luego entonces, nosotros vamos a tener que las arterias elásticas van a ser las arterias más gruesas, más grandes. ¿Dónde tenemos las arterias más grandes o más gruesas? La aorta, Inmediatamente saliendo del corazón. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo sale uno del corazón? ¿A través de qué arterias? Para la circulación sistémica, la aorta, y para la circulación pulmonar, ¿cuál? Pulmonar, ¿sí? O circulación menor. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces esas dos arterias son las más gruesas, las más grandes. Entonces deben de ser elásticas. Claro que habrá más fibras elásticas donde en la aorta, porque esta lleva mayor presión, como lo es para poder distribuir la sangre a todo el organismo. Luego entonces, en la íntima, que corresponde a un 20% de todo el grosor de la capa de esta arteria, tiene menor cantidad de elastina que la capa media. Ahí tenemos el endotelio, células poligonales y la capa subendotelial. Aquí tenemos nosotros que borrar en las hojitas la membrana elástica interna, que ya la pasé a la media. En la media tenemos fibras elásticas fenestradas concéntricas, fibroblastos, sustancia fundamental amorfa, y músculo en forma espiral. Estas células musculares lisas van a formar las fibras elásticas. Recuerden ustedes que en algún momento dijimos que las células musculares lisas formaban fibras elásticas, y aquí es el caso. Y la membrana elástica interna va a delimitar la íntima de la media. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego entonces la adventicia, tenemos una adventicia fina de tejido conectivo irregular, fibras elásticas y colágenes, y los vasos vasorum. Recordando que conforme se va alejando este vaso sanguíneo del corazón, se va haciendo más pequeño. Sin embargo, va a contener todavía fibras elásticas. De hecho, toda la aorta, ¿qué creen? Tiene fibras elásticas. Los vasos que nacen de la aorta, ¿qué creen? También tienen fibras elásticas. ¿Estamos de acuerdo? Con ello se va a
a continuar la presión sanguínea en este vaso arterial. La siguiente. Luego entonces tenemos, aquí tenemos en la íntima, bueno, estuve, ¿cómo se llama? Reordenando la información. Entonces vean ustedes la aorta, cómo lleva sangre a tórax, al abdomen, evidentemente la salida hacia la región de cabeza y cuello a través de las arterias carótidas. Todas ellas son elásticas, las siguientes. Luego entonces, aquí las tenemos, que van al cuello, ya las vimos, la siguiente, las dijeron sus compañeros, son las arterias elásticas, la siguiente. En el brazo, la siguiente, en las piernas, en las inferiores, la siguiente, muslo, piernas. Y ven ustedes, tenemos íntima, la media y la adventicia, siguiente. Entonces, vean las fibras elásticas en las arterias elásticas, en la túnica media, la siguiente. Luego entonces, ¿dónde tendremos la íntima? Arriba, muy bien. Luego sería la media y luego la adventicia. En la adventicia vamos a ver tejido conectivo, la siguiente, fibras de colágeno, fibroblastos. ¿Qué capa sería esta? La íntima. La media, la siguiente, vean las fibras elásticas, siguiente, y vean la adventicia, cómo está un tanto cuanto deslanchada por el tejido conectivo, la siguiente. Luego entonces, ¿dónde tendríamos la adventicia? Hasta abajo. Abajo. ¿Sí ven esto? Estos vasos sanguíneos, entonces tendríamos íntima, media y adventicia. La siguiente, esta es una tensión con orceína. Tenemos la íntima, la media. La orceína nos evidencia fibras elásticas, recordando las tensiones. La siguiente, que vimos en el tejido conectivo, vemos fibras elásticas, la íntima. Vean ustedes unas células un tanto cuanto aplanadas aquí, con un poco de tensión. La siguiente. Y vemos la capa media, siguiente. Y aquí observamos la adventicia. Esto es un vaso sanguíneo. Esta es la luz, entonces tenemos a la adventicia. La siguiente, esta capa sí requiere de vasos sanguíneos. Entonces nosotros ya sabemos ¿cómo se llama? Los tejidos, por ejemplo, conectivo, la variedad fibras, y tenemos fibras elásticas. Si nosotros vamos a la capa, los vasos vasorum no están en la capa adventicia. Y entonces lo característico del órgano son las fibras elásticas. Esto sería la arteria aorta, y la aorta es del sistema cardiovascular. Esto lo vamos a tener que trabajar cada práctica del laboratorio. La siguiente. Luego entonces, vean, aquí que tenemos, ¿qué capa sería esta? Entonces esta sería, aquí no requerimos vasos vasorum, ¿verdad? Aquí sí requerimos vasos vasorum y las fibras elásticas. Siguiente. Luego entonces tenemos la íntima, la media, la siguiente. Vean, la media como tiene gran cantidad de fibras elásticas, la siguiente. Y vean los vasos vasorum, ¿sí los alcanzan a ver? Estos son los vasos vasorum y el tejido conectivo. La siguiente es la capa adventicia. Una cercanía, ¿lo ven? Este es un vaso vasorum, la siguiente ya es como la inversión. Las fibras elásticas de la capa media, y estamos siguiente en las arterias de tipo elástico. Es íntima. La íntima y las musculares. Íntima, nuevamente, endotelias son las aplanadas. Capa subendotelial de tejido conectivo. En la media, ¿por qué se llaman musculares? Porque tienen músculo liso en forma espiral hasta 40 capas. Tienen tejido conectivo, fibras elásticas, colágenas y reticulares. Tenemos membrana elástica interna más cerca a la íntima y la membrana elástica externa más cerca a la adventicia. Son los límites de nuestra capa media. La adventicia, ¿cuánto es? El grosor, más o menos el grosor de 1/3 a la mitad de la capa media es un grosor que contiene fibras elásticas y colágenas.
¿Sí estamos de acuerdo? A través de esta capa se nutre la capa media. Sin embargo, no vemos aquí vasos vasorum. ¿Por qué? Porque ya el vaso sanguíneo no es tan grande como lo eran las arterias elásticas. La siguiente. Luego entonces, aquí tenemos, ¿dónde tendremos la íntima? Arriba. Luego, el músculo liso y por abajo la adventicia. Siguiente. Luego entonces, aquí tenemos que capa. La íntima. Luego, Media. luego la Adventicia. La siguiente, con las características que ya mencionamos. ¿Esto qué es? Vaso. Vaso sanguíneo, ¿sí lo ven? Más o menos oblicuo. ¿Esta capa cuál sería? La íntima. Luego, Media. luego, Adventicia. ¿podrán saber qué es esto? ¿Qué será? Pero no tiene luz. ¿Nervio? Es un nervio. La siguiente, ya luego lo veremos. Vean, ¿qué capa sería esta? Íntima. Luego, Media. luego, Adventicia. ¿ven el músculo liso? Sí. ¿Ven el endotelio? Unas células aplanadas. Sí. ¿Alcanzan a ver el núcleo cómo está aplanado? El núcleo se ve un tanto cuanto morado. Una rayita. Esa es las células endoteliales aplanadas. La siguiente. Entonces, tenemos que capa íntima. Íntima. Media. La siguiente. Arterias musculares. Vean ustedes cómo tiene el músculo liso. Vaso Entonces, sanguíneo. íntima, media, los trocitos dentro. Siguiente. Luego entonces, vean los trocitos, la íntima, aquí cómo se ven las células musculares lisas. Siguiente. Aquí tenemos ya Adventicia. la adventicia. Continuamos viendo células musculares en la capa media. Músculo liso. Siguiente. Y vemos otra arteria. Tendremos aquí la Íntima. Media y adventicia. la adventicia. Bueno, siguiente. Luego entonces vemos aquí otra vez. Íntima, media Y adventicia. Entonces, tenemos varios tipos de arterias Se agarra la adventicia. musculares dependiendo del grosor de la capa media y de su diámetro. Pero nosotros también podemos ver cómo estas arterias, gracias a la cantidad de músculo que tienen, su forma es un tanto cuanto circular. ¿Sí estamos de acuerdo? La siguiente. Luego entonces, ven esta arteria. Ya tiene menos cantidad de músculo liso, pero conserva su forma circular. Tenemos la capa íntima, la capa media, como ya el músculo es poco, y la adventicia. En esta coloración vemos las fibras de colágeno de la adventicia. ¿De qué color? Azul. Azul. Siguiente. Muy bien. Entonces llegamos a las arteriolas, que son las arterias ya más pequeñas y que no podemos ver a través de nuestros ojos. Entonces son menos de 100 micras de diámetro, menor grosor de la pared, y las de mayor tamaño tienen las tres capas. ¿Cuáles son? La íntima, con el endotelio. La media es con músculo liso, pero ¿cuántas capas? De 3 a 5, y en espiral ahí tenemos membrana elástica interna. Luego la adventicia, que es el mismo grosor que la media. Hay fibras elásticas y colágenas en disposición longitudinal. Entonces conservamos las tres capas. La siguiente. Luego entonces vemos aquí, ¿qué capa sería esta? Íntima. Luego sería Media. y luego sería la adventicia. La siguiente. Luego entonces tenemos arteriolas de menos de 35 micras. La elástica interna y la externa desaparecen. Ojo, hay dos capas de músculo liso. ¿En qué parte? ¿En qué capa? En la media, muy bien. En las que tienen de 20 micras hay una sola capa de músculo liso. Y la adventicia va a haber fibras de colágeno. ¿Sí estamos de acuerdo? La siguiente. Evidentemente la capa interna de estas pequeñas arteriolas, ¿qué células va a tener? Endoteliales. ¿De qué forma? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean qué tan pequeños son estas arteriolas. Pues unas cuantas células musculares lisas y la adventicia por fuera. Siguiente. Luego entonces, nosotros tenemos esta otra. Si ven, ¿esta qué capa sería? Íntima. Luego sería
la media y luego la arterial. ¿Alcanzan a ver los eritrocitos? Sí. ¿Sí ven cómo está cuánto circular toda esta arteriola? La siguiente. Luego entonces tenemos aquí dos vasos sanguíneos, este y este. ¿Cuál es la arteria? Esta, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta es la arteriola y esta es la vena. Entonces, nosotros en cualquier parte del organismo tenemos algo que son agentes vasculonerviosos, en los cuales tenemos la arteria, la vena, y esto es el nervio, ¿sí lo ven? Esto es el nervio. Evidentemente nos hace falta otro elemento que son los vasos linfáticos. Son un poco difíciles de ver, tal vez por eso no lo han descrito de esa manera. Tal vez ya en unos cuantos años alguien que le guste con el microscopio electrónico lo vea en las regiones y diga tiene vasos linfáticos. Bueno, muy bien, la característica entonces de las venas es que como tienen no son circulares, no son circulares, son un tanto cuanto ovoideas. Nosotros vamos a decir que estos vasos venosos son vasos de capacitancia. ¿Qué quiere decir esto? Que puede contener mayor cantidad de sangre dentro de ellos, las venas, la siguiente. Luego entonces nosotros tenemos al endotelio. El endotelio es el piso de nuestro sistema cardiovascular. Este endotelio, ¿qué funciones tiene? Barrera de permeabilidad selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que va a impedir que cualquier cosa salga. Sin embargo, va a haber sustancias muy específicas las cuales van a salir, y estas cuales van a ser los nutrientes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué más puede salir así sin mayor problema? Los gases. ¿Qué gases tenemos? Oxígeno y CO2. ¿Qué otra cosa va a salir? El agua. Nosotros habíamos hablado de algunas proteínas que se encontraban en la membrana celular y que se llamaban como acuaporinas, ¿no? ¿Por qué? Porque podían atravesar. Pues también estas van a tener, pero además va a haber una presión hidrostática y va a haber una presión colorosmótica. Ustedes como buenos bioquímicos sabrán todo eso. ¿Quién da la presión colorosmótica? Ay, la albúmina. La albúmina, la albúmina. Entonces, gracias a esa presión colorosmótica no se nos sale todo el agua. ¿Cuándo se nos sale el agua? ¿Cómo se llama cuando se nos sale el agua? ¿En algunas regiones? Edema. Entonces, aquellos que no tienen proteínas libre se dematizan, es un problema, porque, en fin, ya lo que quiero entonces, ¿qué van a sintetizar? Van a sintetizar y secretar sustancias para la coagulación, para la presión arterial, la enzima convertidora de angiotensina. Esto va a tener relación con la presión sanguínea, el flujo sanguíneo local y para la migración de células. La siguiente. Entonces, nosotros tenemos aquí a los eritrocitos y a las células endoteliales, cómo van a ir pasando a través de estos vasos sanguíneos. La siguiente. Y nosotros vamos a tener que van a producir sustancias anticoagulantes. Esto va a permitir que la sangre no se adhiera o no se coagule sobre las células endoteliales. Entonces van a formar estas células endoteliales el heparansulfato. Este heparansulfato es como si fuera heparina. Entonces, suponiendo o supongamos que las células aplanadas en su borde apical o luminar, ellos están formando el heparansulfato. Para que no se le peguen los eritrocitos, se coagulen la sangre. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué más producen como anticoagulante? Prostacyclina, PGI2 y óxido nítrico, NO.
estas tres sustancias tienen la característica de ser anticoagulantes. Luego, también van a promover la coagulación a través del factor de von Willebrand. Entonces, este factor de von Willebrand va a haber unos gránulos de Weibel-Palade. Estos gránulos solamente se forman en las arterias musculares y van a ser procoagulantes las siguientes. Entonces, ¿qué más van a provocar las células endoteliales? Vasodilatación a través de qué sustancia: prostaxiclina, PGI2 y óxido nítrico van a favorecer la vasodilatación, pero también van a favorecer la vasoconstricción cuando formen endotelina 1. La siguiente. Luego entonces, nosotros habíamos hablado que a través de las células endoteliales iban a salir las células al momento de la defensa en casos de infección. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que en los casos de la infección deben de salir ¿qué células? Los leucocitos. ¿Cuáles son las células más, cuáles son los fagocitos profesionales? Los monocitos. Los monocitos y los Los neutrófilos. ¿Cuáles llegan más rápidamente a los sitios de infección? Los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿y salen? ¿Sí? Bueno, para la salida de los neutrófilos, si recordarán ustedes que las células endoteliales producen selectinas, que son las citoquinas, y ahí salen los neutrófilos, también salen los monocitos y los linfocitos, y esto es en cualquier parte de las células del organismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, hay unos sitios que se llaman pénulas endoteliales altas. En estas pénulas endoteliales altas hay adhesinas permanentes. Nosotros vamos a ver que en alguna región del organismo hay estas pénulas endoteliales altas, y estas pénulas endoteliales altas van a poder tener la capacidad de que son una puerta para los linfocitos. Ahí se salen los linfocitos hacia algunos tejidos del sistema linfodeo. Ustedes recordarán que los linfocitos toman su nombre porque los encontraron ¿dónde? En la linfa. Entonces estos linfocitos van a estar circulando en la linfa, van a los tejidos linfáticos y se reincorporan donde se reincorpora la linfa. ¿Dónde se reincorpora la linfa? En las bases del cuello, en las grandes venas de la base del cuello. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera, los linfocitos están patrullando a todo el organismo. Entonces, ya se nos acabó. Entonces,